Bien, nosotros habíamos visto solamente del capítulo 3, sí, esta primera parte, sí, esta primera parte, el versículo, sí, del capítulo 3. Eso es lo último que habíamos visto, sí, para repasar un poco la parte más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta para ahora. em, Ver el capítulo número 3 va a ser esta última parte, sí, específicamente el versículo 17 y 18. Sí, eso es lo que nos va a servir a nosotros para seguir el hilo del texto, la lógica del texto. Sí, nos va a decir que Jesús fue semejante a nosotros. Sí, obviamente también para hacer un contraste con los ángeles, que es lo que estaba hablando antes, hablando que Jesús no es un ángel. Sí, es semejante a sus hermanos, es semejante a los hombres, es un hombre. Sí, también tenía esas características. Sí, acerca de qué es lo que era misericordioso, que es el sumo sacerdote que expió nuestros pecados, que fue tentado y que por causa de eso puede socorrernos a nosotros, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque era semejante a nosotros. Entonces acá él va a terminar ya, el autor de Hebreos va a terminar su comparación con los ángeles, ¿sí? Va a dejar ese tema de lado, introdujo el tema de que Jesús es semejante a nosotros, a los seres humanos, y ahora lo va a comparar con un ser humano, ¿sí? Va a cambiar la lógica de los ángeles a los humanos, propiamente dicho, específicamente con Moisés, ¿sí? Entonces, ¿cómo introduce este nuevo tema? Primero hablando a nosotros, ¿sí? Hermanos santos. Acordémonos que acá había dicho de que nosotros somos sus hermanos, ¿sí? Que él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Y acá dice hermanos santos, ¿sí? Obviamente cuando hablamos de santos, yo no sé si se los dije, si no se los repito de vuelta, ¿sí? Podemos hablar de dos tipos de santidad. Una santidad efectiva, ¿sí? Nosotros somos santos. Toda la escritura nos llama en el Nuevo Testamento a nosotros santos. Lo que escribimos somos santos, ¿sí? Pero hay una santidad, por así decirlo, progresiva, en donde nosotros vamos siendo santificados, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que hacer esas distinciones, ¿sí? No son separaciones, no es que son dos cosas distintas, sino que son distinciones. Eso con respecto a la palabra santo. ¿Sí? Somos llamados santos en toda la escritura. Todas las cartas le llaman a los de Corinto, le llaman santos. ¿Sí? Y ahí vemos, por ejemplo, en Primera de Corintios, los desastres que eran, ¿no? Y lo desobediente que eran, y la falta de orden que tenía. Pero los llama santos. Y acá pasa lo mismo. Participantes del llamamiento celestial, acá les dije que estaban esas dos interpretaciones, tanto de un llamamiento celestial de nosotros que somos llamados de alguna manera a ir al cielo, ¿sí? A la presencia de Dios, u otro llamamiento celestial porque el llamamiento viene de arriba, ¿sí? Están esas dos corrientes de pensamiento en donde nosotros podemos aplicar este texto. Y estas dos palabras, ¿sí? Esta es la única vez que a Jesús se lo menciona como apóstol, ¿sí? Es una palabra rara. Obviamente nosotros la tenemos asociado a los apóstoles, justamente, pero no lo tenemos asociado a Jesús. Sin embargo, acá sí va a ser llamado Jesús como un apóstol, ¿sí? Los apóstoles justamente fueron llamados apóstoles por medio de Jesús, pero este Jesús es apóstol por medio de Dios, es Dios mismo, el Padre el que envía. Sí, apóstol tiene que ver con ser enviado, sí, en este caso es Jesús. ¿Y por qué va a ser importante también esta palabra? Porque lo va a comparar con Moisés. Moisés de alguna manera va a ser el apóstol, por así decirlo, em, de Dios para que libere al pueblo, ¿sí? Para llevarlo, transportarlo, ¿sí? De la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida. Que más tarde, en este mismo texto, en el mismo capítulo, lo va a relacionar con el reposo, ¿sí? La tierra prometida como sinónimo de reposo. Entonces, primera palabra, el apóstol.
¿sí? Va a ser esa comparación, ese contraste entre el apostolado, por así decirlo, de Jesús, Cristo Jesús, ¿sí? Que es lo que va a decir después. Está mi gata acá. Y por el otro lado, em, el otro lado, sumo sacerdote, ¿sí? Que obviamente, esto lo va a explicar después, pero va a ser el contraste no con Moisés, sino con Aarón, el hermano. ¿Sí? De alguna manera nos está diciendo em, en la carta esta, y sobre todo utilizando estas dos palabras, de que tanto el ministerio de Moisés como el ministerio de Aarón se van a hacer uno o van a ser completos, plenos en Cristo. ¿Sí? Ese va a ser la lógica del texto y obviamente es toda la lógica de Hebreos, ¿sí? Que el Antiguo Testamento se cumple plenamente en la persona de Cristo. Entonces, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, esta también se los dije, que tiene que ver no con decir algo, ¿sí? De proferir o de profesar, sino que tiene que ver con lo que creemos, ¿sí? Lo que nosotros creemos como credo de fe. Cristo Jesús, ¿sí? Y ahí lo menciona a Jesús. El cual es fiel, ¿sí? Esta va a ser muy importante porque va a ser un contraste también con Moisés. Moisés también va a ser fiel, como dice acá, en toda la casa de Dios, ¿sí? Vamos a ver varias comparaciones en estos versículos, ¿sí? Por lo menos hasta el versículo 5, ¿sí? Nos va a hacer una pequeña mención a Moisés. ¿Por qué? Acuérdense que Moisés es una persona de alta estima para los judíos. ¿Por qué? Porque literalmente fue el que los salvó de la esclavitud, ¿sí? Ellos tenían en alta estima a Moisés. Para ellos era una eminencia, era una persona muy importante, justamente por todo eso que hizo en el desierto, porque se mantuvo fiel a Dios durante casi toda su vida, menos cuando vemos cuando él golpeó la roca de Meriba, sí que eso después lo vamos a ver. Em, pero él fue el encargado, ¿sí? El enviado de Dios para liberar al pueblo. Entonces, tenía mucha estima. Además de que obviamente les dio las escrituras, ¿sí? Acuérdense, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, son escritos por Moisés, ¿sí? Justamente como mandato de Dios para que aprendieran, ¿sí? Para tener algo escrito, para que lo recitaran todo el tiempo en ese peregrinaje a lo largo del desierto para llegar a la tierra prometida. Que para cuando hayan llegado a la tierra prometida puedan ya haber tenido todos el conocimiento de las escrituras, ¿sí? Entonces, esa va a ser la comparación, va a ser el segundo pilar que va a tener que derribar el autor de Hebreos en la mente de estos judíos cristianos, ¿sí? Primeramente el tema de los seres angelicales, seres espirituales, y en segundo lugar, Moisés. Y fíjense, dice que alguien le constituyó. Sí, obviamente está hablando de Dios. Dios fue el que le constituyó a Jesús y vean acá, sí, como hijo sobre su casa. Sí, vamos a pasar de versículo en versículo. Él es fiel. ¿En qué? Sobre su casa. Sí, y la casa somos nosotros. Entonces, va a haber una comparación entre una casa y otra casa. La primera casa, fíjense, en toda la casa de Dios, vamos a ir a números 12. ¿Sí? Números 12:7, en donde esta expresión, fiel en toda mi casa, va a aparecer. ¿Sí? De acá es donde lo toma el autor de Hebreos. ¿Sí? Él va a ser fiel en toda la casa. Moisés va a ser fiel en toda la casa. Y cuando se habla de toda la casa, está hablando figurativamente del pueblo de Israel. ¿Sí? De aquel pueblo sacado del desierto. ¿Sí? Moisés va a ser fiel en toda la casa
de Dios. Eso primeramente. ¿Sí? Hay una comparación de dueños, por así decirlo, dueños de casa. Una casa representada por el pueblo de Israel, con Moisés como el dueño de esa casa, y por el otro lado, Cristo, que es el dueño de la casa, que somos nosotros. ¿Sí? Ahí ya no está hablando de un pueblo solamente, está hablando de nosotros, como lo dijo antes, como sus hermanos. Y fíjense que hay otra comparación, que este Moisés, sí, era un siervo, acá lo va a decir, ¿sí? Era un siervo, pero Cristo es el Hijo, ¿sí? Y acá va a haber una cuestión lógica de poder, ¿sí? El siervo obviamente no tiene la misma autoridad que tiene el Hijo. Un siervo no tiene la misma gloria, no tiene el mismo estatus que un hijo. Y ahí va a estar la comparación, ¿sí? Primero, de quién es dueño la casa, ¿sí? Si Cristo o Moisés. Después, de qué casa estamos hablando, si el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento o nosotros, la iglesia. Después, en el estatus de ese dueño, en el caso de Cristo como hijo, ¿sí? Puesto por el Padre, y en el caso de Moisés, como siervo, puesto por Dios. Entonces, esa va a ser la comparación que va a ser, ¿sí? Pero en el medio tenemos dos cosas, ¿sí? Importantes. En el versículo 3, sí, dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, ¿sí? Está hablando de este acerca de Jesús. Tiene mayor gloria que Moisés, ¿sí? Jesús tiene mayor gloria que Moisés. Cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el que hizo todas las cosas es Dios. Y acá no solamente está viendo el estatus, es de las comparaciones que nosotros acabamos de hacer, sino que está dando otro argumento, nuevamente diciendo que también Jesús es Dios. Acordémonos que el que hizo todas las cosas es Dios ya es una palabra que nosotros ya la vimos en Hebreos capítulo 1, capítulo 1, versículo 12, si no recuerdo mal, va a ser en donde, versículo 10. ¿Sí? 1:10 va a decir que Dios es el que hizo todas las cosas, ¿no? Y también hablando acerca de Jesús que hizo todas las cosas. Entonces, no solamente Dios lo puso como hijo, ¿sí? Como dueño de la casa que somos nosotros, sino que también Él hizo todas las cosas, también hizo la casa, ¿sí? Y este va a ser un argumento muy fuerte, o es un cambio de perspectiva muy fuerte. Porque vemos que nosotros fuimos hechos para Él. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de propósito, muchas veces nos desviamos y pensamos que el propósito es hacer algo, ¿no? Por ejemplo, mi propósito es ir y predicar, mi propósito es pastorear, mi propósito es ir y tener X o tal ministerio. Sin embargo, en toda la escritura nosotros vemos que el propósito principal de la vida y de nuestra vida es glorificar a Dios. ¿Sí? Porque Él nos hizo para Él mismo. Entonces vemos acá que esta verdad, sí, de que nosotros somos su casa, tiene mucha importancia en esto. Porque si nosotros somos su casa, entonces el Hijo está en nosotros y Él es nuestro dueño, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos todas estas cualidades, si estas comparaciones capaz a nosotros no nos importa mucho, esa es la verdad, no nos importa mucho que Jesús sea mayor que Moisés. Sin embargo, acuérdense que el público objetivo de la carta son judíos, ¿sí? Son judíos que se convirtieron al cristianismo y que querían abandonar su fe. Por lo tanto, era muy importante. ¿Por qué? Porque si no, ellos iban a volver a seguir a Moisés, que también Moisés es un sinónimo de seguir la ley.
¿sí? Porque por medio de Moisés había llegado también la ley, ¿sí? Entonces ellos no podían regresar. ¿Por qué? Porque eso los constituye o nos puede constituir, si volvemos a la ley, ser un siervo, ¿sí? Y no ser un hijo, o directamente no ser la casa de Dios. Por lo tanto, si no somos casa de Dios, entonces no somos de Dios. Por lo tanto, por todos estos argumentos que dio antes, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en su esperanza. Si esta es una exhortación, tenemos que retenernos firmes hasta el fin. Si es el final del versículo 6, nosotros tenemos que retener firme nuestra esperanza. ¿Sí? Y acá hay varias cosas, confianza y gloriarnos. ¿Sí? Son dos palabras em, muy importantes. Confianza obviamente tiene que ver o está ligada siempre a la fe, ¿no? Acuérdense que la palabra fe no es como nosotros lo usamos, sino es como si fuese un verbo, ¿sí? Es creyendo, ¿sí? No, no es fe. Fe simplemente parece como algo etéreo, algo que no tiene sustancia, pero la fe siempre es activa, ¿sí? Una fe que no es activa no es fe, siempre involucra una acción. Por lo menos en el griego involucra siempre una acción. En nuestro español no involucra una acción, ¿sí? Si yo digo tengo fe, es bueno, puede pasar o va a pasar. Pero esta palabra, ¿no? Cuando se habla de confianza, cuando se habla de esperanza, sobre todo, cuando se habla de fe, es un verbo, ¿sí? Es algo que se hace activamente. Dice retener firme hasta el fin, ¿sí? Esta es una exhortación nuevamente a no abandonar la fe, ¿sí? A siempre estar constantemente en fe, ¿sí? Creyendo, teniendo confianza y gloriarse, ¿sí? Muchas veces esa palabra normalmente la utilizamos única y exclusivamente para referirnos a Dios, ¿no? Pero, por ejemplo, Pablo les habla a sus hermanos y le dice, me glorío en ustedes, ¿no? Eh, Acuérdense que gloriarse tiene que ver muchas veces no solamente con darle la gloria, darle la alabanza, sino con estar em, de alguna manera muy contentos, extremadamente felices acerca de algo, de regocijarse, ¿sí? Y acá dice en la esperanza. Por ejemplo, en Romanos se habla de la esperanza como Cristo. Cristo es nuestra esperanza, la esperanza de gloria, ¿sí? Entonces, cuando se habla de la esperanza, es de la esperanza que nos trae o que nos transmite Cristo. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar firmes, con confianza y gloriarnos en Cristo, en la esperanza que nos da Cristo, la persona de Cristo. Ese va a ser el argumento, ¿sí? Acerca de por qué Jesús es superior a Moisés, como nosotros somos casa de Dios, ¿sí? Que ahora no es solamente un pueblo, sino que cada uno de nosotros somos casa de Dios. Esto también tiene que ver con ser morada del Espíritu Santo, ¿sí? Acuérdense que nosotros somos templo, casa del Espíritu Santo, ¿sí? Por lo tanto, somos morada y somos la casa literalmente de Dios, Dios el Espíritu Santo, sí, pero de Dios al fin, ¿sí? Entonces, esa es la exhortación a nosotros. Tenemos que estar firmes, tenemos que tener confianza. ¿Por qué? Porque nosotros estamos con el Hijo en la casa, ¿sí? Tenemos a Cristo, ya no está Moisés. Y acá va a pasar, ¿sí? No una transición muy violenta, pero va a ser como un giro de timón a este concepto, a esta idea de Moisés, ¿sí? Porque va a seguir también con la misma idea de Moisés, pero la va a encarar desde otro ángulo, ¿sí? Como les dije antes, Moisés era un personaje importante porque él era la persona puesta por Dios para guiar al pueblo hacia la tierra prometida, ¿sí? Y acá lo que va a hablar va a ser de la llegada a la tierra prometida como un reposo, ¿sí? Nosotros vamos a ver
que del capítulo 7, ¿sí? Hasta casi el final del 4, hasta acá, hasta el 13, del 4:13, va a hablar acerca de un reposo, ¿sí? Fíjense lo que dice, versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, acuérdense, el Antiguo Testamento, yo lo aclaro porque es muy importante esto, ¿sí? El Espíritu Santo, fíjense quién lo que dice, no lo dice el salmista, ¿sí? La persona que lo dice es el Espíritu Santo, ¿sí? El Antiguo Testamento, tanto como el Nuevo, todo es palabra de Dios y por lo tanto la autoría final es Dios, ¿sí? Y en este caso el Espíritu Santo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si os oyereis oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esto va a ser algo que se va a mencionar tres veces en el capítulo 3 y en el capítulo 4, ¿sí? Se va a mencionar en el versículo 8, ¿sí? Acá, en el versículo 15, ¿sí? Y en el 4:7, ¿sí? Va a ser dicho tres veces en estos em, dos capítulos, ¿sí? Por lo tanto, va a ser un concepto, una idea muy importante, porque eso es lo que quiere hacer el autor, ¿sí? Si oyéis hoy su voz, escuchen su voz, ¿sí? No sean ignorantes, no sean como lo que hicieron sus padres en el desierto, ¿sí? Que también es algo que Jesús va a remarcar, ¿sí? Acerca de los padres, y sobre todo en Hechos también, ¿sí? Todos los discursos de Pedro, de Esteban, por ejemplo, siempre están repitiendo las malas acciones que tuvieron el pueblo en el desierto. Sí, va a ser un tema muy importante las primeras prédicas, las primeras exhortaciones, las primeras campañas de evangelización, por así decirlo, van a tener siempre este componente, ¿sí? Mostrarle el pecado de todo el pueblo de Dios a lo largo de toda su historia, ignorando la voz de Dios, ignorando a los profetas. Entonces, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Y acá es lo que les estaba diciendo, ¿sí? Va a repetir, este salmo va a ser el Salmo 95, ¿sí? Ahora lo vamos a ver igual completo, y va a mencionar esto, ¿no? En el día cuando ellos estaban en el desierto, ¿no? Y muchas veces esto lo podemos transportar a nuestra vida, ¿no? Muchas veces hablamos de que nosotros como que estamos pasando por temporadas, ¿no? Famosa palabra, temporadas, ¿no? De los últimos años. Sí, en realidad, si nosotros vemos bien, de alguna manera nosotros seguimos en el desierto, estamos en el desierto, seguimos en el desierto hasta que no muramos, vamos a seguir estando en el desierto, porque no tenemos muchas cosas en esta vida. Tenemos que conformarnos con lo que Cristo nos da, ¿sí? Y la persona que no tiene a Cristo no tiene nada, está en el desierto, por más de que tenga todo. Entonces esto lo podemos transportar a nuestros días. ¿Sí? El hecho de que nosotros deberíamos tener esa mentalidad que tenían estas personas en el desierto, pero no su incredulidad, sino el depender. Acuérdense todo lo que pasa en el Pentateuco, ¿sí? En los primeros libros, ahí se dio la ley, nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios, tenemos que obedecer a Dios, tenemos que creer en Él. Ahí ellos eran abastecidos con comida, ¿sí? Todos los días descendía maná del desierto. Si vemos Juan, después Jesús dice que Él es el maná, ¿sí? Es el maná, y en Apocalipsis también dice que Él es el maná escondido. Vemos también que estaba la columna de fuego, ¿sí? Que no los dejaba que los guiaba, ¿sí? Como luz en el desierto. Acuérdense que Jesús dice, yo soy la luz, y también les daba calor, ¿sí? Para que no tuvieran frío en el desierto. Entonces vemos que todas esas situaciones que pasaron a lo largo de ese desierto es lo que Dios, y en particular la persona de Cristo, hace con nosotros, ¿sí?
que no nos deja solo, que no nos deja que nos muramos de frío, que nos pone una nube, ¿sí? Todas esas figuras, esas ilustraciones, todos los conflictos que pasaban, ¿sí? En ese desierto, pueden ser transportados a la vida que tenemos hoy, de forma espiritual, ¿sí? O incluso de forma literal. Pero eso es lo que va a hacer este autor. ¿Sí? Va a traer a memoria todo lo que habían pasado en el desierto para decirnos que Cristo está con nosotros. ¿Sí? Hasta el día que nosotros lleguemos al reposo. ¿Sí? ¿Por qué hablo del reposo? Seguimos leyendo. A causa de la cual me disgusté. ¿Sí? Está hablando de la tentación, de la provocación. Me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Fíjense, este se va a ser el problema principal, no solamente del pueblo de Israel, sino de todo el mundo, desde el Edén, ¿sí? El corazón. Y no han conocido mis caminos, ¿sí? Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y eso va a ser el argumento de todo este capítulo, hasta el final del capítulo 3 y parte del 4, ¿sí? Que no entrarán en mi reposo. Y va a ser una comparación, o va a ser em, va a ser este contraste entre entrar en el reposo y no entrar en el reposo, ¿sí? Vamos a ir directamente al Salmo, ¿sí? Vamos a ver, son un par de versículos. Fíjense que es una adoración, ¿sí? De doxología se le llama cuando ustedes ven la palabra doxología. Doxa viene de gloria, logía viene de estudio, de discurso, ¿sí? Una doxología es una adoración. Sí, eso se usa, por ejemplo, si ustedes tienen Reina Valera, si no recuerdo mal, en Romanos, capítulo 12 si no recuerdo mal, ahí van a tener doxología. Sí, es una palabra que se utiliza bastante en teología. Sí, una adoración. Entonces, va a ser una adoración a Dios, sí, por la creación, básicamente. Acá hay una adoración personal, sí, venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Dios Jehová, nuestro Hacedor. ¿Sí? El pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y va a decir lo que vimos: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en Meriba, como en el día de Masaj, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor, no entrarían en mi reposo. Va a ser esta comparación. ¿Por qué? Si ustedes se acuerdan bien, ¿qué es lo que pasó en Meriba? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó en Meriba? El pueblo estaba en el desierto y se quejaba porque no tenían agua. ¿Sí? Ese era el problema del pueblo de Israel. Acuérdense que el pueblo de Israel, pueblo de dura cerviz, ¿sí? Lo dice todo el tiempo Dios, eran cabeza dura, ¿sí? Eran de cuello duro. No querían ser domados, no querían ser llevados de un lado al otro, ¿sí? Según la voluntad de Dios, querían vivir por sus propios deseos, queriendo volver a Egipto, y en un momento ellos tenían sed. Se quejan con Moisés, ¿y qué es lo que pasa? Dios tiene misericordia y les da agua, ¿sí? Si nosotros vemos toda esa situación, sobre todo se menciona dos veces el tema de dar agua por medio de la roca, pero si nosotros vamos al texto, ustedes van a notar que Moisés ahí, Dios le había comandado que le hable a la roca. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que hace Moisés? Él golpea la roca, sale agua, ¿sí? Aún habiendo desobedecido Moisés la voz de Dios, da agua, el pueblo ahí se sacia de su sed, pero Dios le promete, por así decirlo a Moisés, de que él no iba a entrar a la tierra prometida, ¿sí? Sino que la iba, que después vamos a ver que la va a ver de lejos, ¿sí? Pero ahí Dios le promete que no iba a ver la tierra prometida, que no iba a entrar por causa de su desobediencia. Obviamente toda esa historia
es una ilustración, es un tipo, ¿sí? Es una sombra de Cristo. ¿Sí? No sé si ustedes se dieron cuenta, si ustedes alguna vez lo analizaron así, pero esa historia es acerca de Jesús, ¿sí? Un hombre que es desobediente, que con un palo golpea a una roca. Esta es dividida de alguna manera y de ahí sale agua. Sí, es toda una historia acerca de Jesús, acerca de Cristo. Los hombres quebrantando al Hijo del Hombre, a Cristo, al perfecto, a la roca. ¿Sí? Hay un montón de versículos de Cristo como la roca, primera de Pedro, en Juan, Mateo, ¿sí? El Sermón del Monte, el que está sobre la roca. Hay un montón de versículos de Cristo como la roca. ¿Sí? Y Cristo es la roca que es partida por nosotros, ¿sí? Que a pesar de nuestro pecado o por nuestro pecado, tenemos vida eterna. Y nos sacia el agua, ¿sí? Como lo que le dijo Jesús a la samaritana, ¿no? El que tome de mí, ese se va a saciar, ¿sí? Y no va a tener agua nunca más, no va a tener sed nunca más. Entonces, fíjense que también va a ser una comparación muy sutil o va a ser una referencia a Cristo utilizando el salmo este, el Salmo 95. Pero va a poner el énfasis sobre qué, sobre el reposo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, hablando de esa situación. Sí, acuérdense que también en el desierto la primera generación murió. ¿Por qué ellos vagaron por el desierto 40 años? Primero que no fue aleatorio. Sí, Dios lo hizo con un propósito específico, 40 años. ¿Cuál fue el motivo para que ellos murieran? Sí, obviamente, yo no sé por qué nunca lo escucho de esa manera, pero ustedes piénsenlo. Dios dijo que ellos no iban a entrar en su reposo. Simplemente lo que hizo Dios fue esperar a que la nueva generación creciera. ¿Sí? Utilizó a la nueva generación, pero la generación anterior decidió dejarla en el desierto justamente para eso, para que mueran todos en el desierto y que crezca la otra generación. Y todos ellos, ahora con corazones nuevos, sí, ya no infectados por esa tendencia de querer volver a Egipto, puedan entrar por fin a la tierra prometida. Fíjense cómo dice, cómo sigue diciendo, ¿sí? Deja el salmo, lo utiliza como un argumento, diciendo: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Sí? A este va a ser siempre el problema del pueblo de Israel y va a ser el problema de esta iglesia, ¿sí? O de estas iglesias, tener un corazón malo de incredulidad. ¿Sí? El problema siempre va a ser el corazón. El corazón siempre es lo que nos hace ir por los buenos caminos o por los malos caminos. Siempre el problema va a ser el corazón. Por eso nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos, ¿no? Y decir, bueno, hacia dónde va mi corazón, ¿no? Hacia dónde se dirige mi corazón. Porque eso es lo que voy a hablar, eso es lo que voy a hacer, eso es lo que voy a pensar, eso es lo que voy a razonar, ahí van a estar mis prioridades, qué es lo más importante para mí. Sí, qué es lo que yo quiero para mi vida. Yo quiero hacer esto, lo otro, que me vaya bien en esto, que me vaya bien en lo otro, o quiero, o quiero a Dios, ¿sí? Ese va a ser el problema de toda esa generación, ¿sí? Esa generación que va a morir en el desierto. Su corazón está dedicado a los placeres de Egipto, ¿sí? Y no a la plenitud que Dios daba, incluso en medio del desierto. Y fíjense, no solamente el corazón malo, sino incrédulo. Acuérdense también que un juicio, Dios es un juez justo. Sí, obviamente estamos acostumbrados al Dios de amor, al Dios de bondad, de misericordia, pero también es un juez. Y es un juez justo. ¿Sí? Y ellos habían visto todos los milagros que había hecho. Habían visto las aguas cortadas al medio, ¿sí? Separadas. Habían visto el maná del cielo, habían visto
el Sinaí, cuando entregó Dios las tablas, habían visto la gloria de Dios y habían visto milagros de Dios, milagros que nosotros no podemos ver hoy en día. Sí, que de la nada arriba de nosotros haya una nube que nos siga a todos lados, nosotros no lo experimentamos. O que de la nada estemos durmiendo y que al lado nuestro haya una columna de fuego, eso nosotros no lo vemos. Pero el pueblo de Israel lo había visto. Por lo tanto, su castigo es muy malo, porque ellos habían visto. Por eso Jesús en el Nuevo Testamento exalta a las personas que creen sin ver. ¿Sí? Bienaventurados son los que creen sin haber visto. Entonces ese va a ser el problema del corazón malo, que es incrédulo, y ese corazón incrédulo se aparta de Dios. Por más de que haya milagros, si el corazón es malo, los milagros no te sirven. Sí, que eso es lo que nosotros también vimos en Hechos. Los milagros no son para beneficio personal, sino para acercarse a Dios, para ver que Dios sigue vivo. Pero los milagros por sí mismos no te sirven para nada. ¿Por qué? Justamente porque ellos habían visto todo tipo de milagros durante 40 años. Sí, no es que vieron uno o dos, lo veían todos los días, todo el día. Siempre que estaba el sol al mediodía, a las 9, 10, hasta las 7, 8, 9, veían la nube y a la noche veían la columna de fuego. Por lo tanto, no se podían quejar. Ellos habían visto a Dios, pero fíjense, su corazón era malo y se apartaron de Dios, aunque la habían visto. Pero ¿qué dice? Fíjense cuál es lo podemos llevar obviamente a nuestro tiempo, ¿sí? No, obviamente nosotros no tenemos eso, no vemos eso, pero tenemos el Espíritu Santo. Una prueba más tangible de Dios no se puede tener. El hecho de que nosotros estemos dedicados a Dios o de que no nos tiremos, por así decirlo, el pecado directamente es una prueba de que Dios tiene misericordia y de que Dios está con nosotros. Pero fíjense cuál es el antídoto, ¿sí? Que da el autor de Hebreos. Dice, exhortaos los unos a los otros cada día. Exhortaos los unos a los otros. Fíjense que acá, si bien le está hablando a cada persona individual, ¿sí? Porque habla de corazón malo en ustedes, ¿sí? Vosotros, Reina Valera, en ustedes, fíjense, los trata como una comunidad, ¿sí? Los trata en comunión. Nosotros los cristianos no somos seres separados, nosotros no podemos separarnos de la iglesia, ¿sí? La iglesia es una sola. Todos nosotros conformamos esa casa de Dios que nosotros vimos antes, ¿sí? Nosotros todos somos como piedras de un mismo templo. Entonces nosotros tenemos que exhortarnos los unos a los otros. Exhortarnos, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con guiar, con amonestar, con reprender, con amar, con guiar, ¿sí? Con aconsejar. Todo eso es exhortar. Involucra un montón de cosas, ¿no? Mandar mensajes, ir a la casa para comer algo, hablar, orar, leer la Biblia, tener comunión, ir a la iglesia, exhortar a ir a la iglesia juntos. Todo eso tiene que ver con exhortar, ¿sí? Los unos a los otros, y fíjense, cada día. Nosotros no somos iglesia solamente el domingo o el día que tenemos de reunión. Sí, no, eso no es ser iglesia, eso es asistir los domingos a un lugar. La misión de Dios o el objetivo de Dios para la iglesia es estar todos los días de alguna manera en comunión. Obviamente no podemos juntarnos todos los días, ¿sí? Tenemos todos un millón de cosas que hacer, pero estar en comunión, estar los unos con los otros, es el deber de cada uno de nosotros y de todos ustedes que ayuden al hermano que está más débil, que ayuden al hermano que no va a la iglesia, que ayuden a las personas que están alrededor de ustedes. Sí, sobre todo nosotros que estamos en un instituto, que estamos aprendiendo de la palabra, transmitir lo que nosotros aprendimos a otros.
Si hacemos eso, entonces somos verdadera iglesia, ¿sí? Pero si nosotros no nos exhortamos los unos a los otros cada día, estamos demostrando también de que tenemos un corazón malo de incredulidad y que se está apartando de Dios. Porque si nos apartamos de Dios, entonces nos apartamos de los hijos de Dios. Sí, entonces también va a ser una exhortación fuerte, porque no es exhortarnos unos a otros porque sí, porque es el deber, sino porque amamos a Dios y porque tenemos un corazón bueno, que es crédulo, que cree y que no se aparta, sino que se junta con el Dios vivo. Entonces esa va a ser el antídoto, ¿sí? Exhortarnos los unos a los otros cada día. Y fíjense, en tanto que se dice hoy, palabra importante, por ejemplo, Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree, ¿sí? Muchas veces la gente lo cita y lo cita mal, ¿sí? Al que crea, ¿sí? Como algo externo, como algo de afuera, ¿sí? El que crea tiene vida eterna, ¿no? El que cree, ¿sí? El que hoy cree va a tener vida eterna. Es hoy, el día es hoy. Dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Por qué dice hoy? Por lo que decía al principio, si oyeres hoy su voz. El tiempo no es mañana. Sí, justo estaba leyendo un comentario acerca de este salmo, ¿no? Y decía, em, el mañana es de Satanás, decía, ¿no? Teniendo en cuenta esto, el hoy es de Dios. Es hoy el momento en donde nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, que nosotros tenemos que creer y perseverar en Él. No es mañana, no es pasado, porque mañana no sabemos si seguimos vivos. Sí, es como la parábola del hombre que guardaba alimentos, ¿sí? Pero vinieron a reclamar su alma y dijeron, bueno, no, no tenés nada, tenés solamente lleno guardado, sí, alimento guardado, pero tu alma, ¿dónde está? Entonces, nosotros no tenemos que dejarnos engañarnos por el pecado, ¿sí? Y el pecado es dejar las cosas para mañana, para pasado. El tiempo de la salvación es hoy. No hay otro tiempo, no, no existe otro tiempo porque no puede haber capaz otro tiempo. Nosotros no sabemos los tiempos, no conocemos. Podemos tener las señales, pero no el tiempo. Entonces, tenemos que creer y tenemos que exhortar a otros a que crean y que no sean endurecidos por el engaño del pecado. ¿Por qué? Dice, porque somos participantes, ¿sí? Fuimos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, ¿sí? Que va a ser lo mismo que va a decir en el versículo 6, ¿sí? Retenemos firme hasta el fin la confianza. Y acá lo va a repetir, ¿sí? Retengamos firme hasta el fin nuestra confianza. Lo repite dos veces, ¿sí? En este caso va a agregar del principio y acá va a agregar hasta el fin, ¿sí? Es una continuidad. Desde el principio, va a ser este versículo, hasta el fin. Entonces, esa va a ser, em, esa va a ser lo que nosotros tenemos que buscar. Exhortarnos cada uno de nosotros, entre nosotros, todos los días para no ser engañados por el pecado, que nuestro corazón no se endurezca. Necesitamos del otro, necesitamos obligadamente de los otros. No es una opción, no es como que yo necesito menos porque estoy dando clases o porque sé un poco más de la Biblia. No hay nadie que se salva de estar engañado por el pecado. ¿Sí? Entonces necesitamos del otro, somos dependientes del otro. ¿Somos dependientes de Dios? Sí, obviamente, pero Dios puso medios y uno de los medios que utiliza Dios va a ser los otros, ¿sí? Los unos y los otros. Entonces somos participantes de Cristo con tal de que retengamos firme, ¿sí? Tenemos que retener firme nuestra confianza, nuestra fe, nuestra comunión, nuestra persistencia en creer en Él. Entre tanto que se dice, y vuelve a repetir la primera parte del Salmo, ¿sí? Si oyereis oí su voz. Hasta ahora, ¿alguno tiene una pregunta? ¿Sí? Si no seguimos. Si alguno tiene una pregunta, la puede hacer. Estamos viendo las cosas un poquito más rápido, ¿sí?
Vamos a tratar de ver todo el 4. Bueno, versículo 16. Fíjense lo que dice. Va a terminar en el 19, ¿sí? Esta lógica, ¿sí? De la incredulidad, de tener un mal corazón, ¿sí? Va a terminar acá en el versículo 19, del 16 al 19. Por medio de, obviamente, preguntas, ¿sí? Es algo que ya hizo el autor, preguntas retóricas, que ya las respuestas son obvias, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a decir? Dice, ¿quiénes fueron los que, habiendo ido, le provocaron? ¿Sí? Literalmente lo dice anterior, los que oyeron su voz y endurecieron sus corazones, ¿sí? Eso es lo que está diciendo. ¿Quiénes fueron los que, habiendo ido, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Todos estos que salieron de Egipto por mano de Moisés fueron los que vieron, ¿sí? Los que vieron la gloria de Dios, los que vieron a Moisés descender con las tablas, los que vieron la nube, los que vieron el maná, ¿sí? Esos fueron los que salieron de Egipto. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? Justamente con todos esos, con los que endurecieron sus corazones. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Fíjense, el propósito del desierto ahí es para que sus cuerpos caigan. Los que pecaron. Sí, no, no, y ahí no está hablando de los que pecaron una vez, sí está hablando del pecado de la incredulidad. Sí, eso ahora lo vamos a hablar un poco. Versículo 18. ¿Y a quién juró que no entrarían en su reposo? ¿Sí? Sino aquellos que desobedecieron. Y concluye, vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Fíjense que va a haber tres pecados principales acá, ¿sí? La provocación, versículo 16, los que pecaron, el pecado, versículo 17, los que desobedecieron, versículo 18. ¿Sí? Versículo 16, 17, 18, tres pecados, ¿sí? Provocación, pecado y desobediencia. ¿Sí? Si bien todos son pecados, acuérdense que hay un montón de palabras para pecar en el hebreo. ¿Sí? Si no recuerdo mal, había como 14. No importa ahora cuántas palabras había, pero hay un montón. ¿Sí? Incluso em, vemos que muchas veces Dios habla con tres palabras, ¿sí? Em, iniquidad, pecado, provocación, ¿sí? También anatema en el Nuevo Testamento. Va a ser un montón de palabras, ¿sí? Que van a representar el pecado, o se va a hablar acerca del pecado. Entonces, estos tres van a ser los pecados: provocación, pecado y desobediencia. ¿Y cuál va a ser, por así decirlo, el pecado mayor? ¿O qué es lo que implica todos estos pecados? Incredulidad. ¿Incredulidad a qué? A lo que habían oído, ¿sí? Eso va a ser la clave de esto. Porque no es que solamente provocaron a Dios, que solamente pecaron contra Dios, ¿sí? O que lo desobedecieron. Si lo desobedecieron, quiere decir que habían escuchado algo. Si uno no puede desobedecer si no sabe que está obedeciendo, ¿sí? Si no hay algo para obedecer, no se puede desobedecer. Entonces, todas estas personas fueron los que habían oído, pero fueron incrédulos a la voz de Dios. Por lo tanto, esto es una exhortación para nosotros, obviamente, a la palabra de Dios, ¿no? Es una exhortación a qué es lo que nosotros hacemos con lo que escuchamos. Si nosotros ahora estamos leyendo la Escritura y vemos todas estas cosas de la provocación, de no tener un mal corazón, de no ser incrédulos, de tener a Jesús en alta estima, ¿sí? Si nosotros escuchamos todo eso y no creemos, lo provocamos, ¿sí? Pecamos contra él, lo desobedecemos, y esto es la incredulidad. ¿Y entonces qué pasó? Ellos no entraron en el reposo a causa de la incredulidad, ¿sí? Murieron en el desierto, no llegaron al objetivo, no cumplieron la voluntad de Dios, que era llegar al desierto. Por lo tanto, también es una exhortación a no abandonar
y a no ser incrédulos. Si somos incrédulos, entonces no entramos en el reposo. Y va a seguir con el argumento del reposo, ¿sí? Pero ahora lo va a tocar de un tema más detallado, ¿sí? Dice, temamos pues, este pues, ¿sí? Siempre acuérdense que es muy importante porque va a ser el argumento, va a seguir el argumento de esto. Por lo tanto, esto es como un por lo tanto, tenemos que temer. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Temer, ¿sí? Una palabra muy importante que nosotros no asociamos con el cristianismo, ¿sí? O nosotros como cristianos no, literalmente dice miedo, ¿sí? Tengan miedo, ¿no? Y a veces queremos aplacar, ¿no? Y decimos, bueno, pero no le tememos, no tenemos miedo de Dios, ¿no? Que vimos también que eso también le había dicho un hereje, no sé si se acuerdan. Em, lo habíamos visto, el hecho de, en el Antiguo Testamento, Dios es un Dios cruel, Dios es un Dios que da miedo, entonces hay que sacarlo. Sí, en el Nuevo Testamento también vemos que hay cosas que nos da un poco de miedo. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes escucharon una prédica acerca em, de Ananías y Zafira? Ananías y Zafira, que es Hechos capítulo 5 si no recuerdo mal. Sí, de que ellos mintieron con lo que habían dado a la iglesia. Sí, acordémonos, eso es tiempo de gracia o el tiempo que ustedes quieran, la dispensación de la gracia, el pacto, el nuevo pacto, como ustedes le prefieran el nombre, es una iglesia cristiana con cristianos. em, y Dios los fulminó en el acto a los dos. ¿Sí? ¿Cuántas veces ustedes escucharon predicar de eso? No sé, pero ¿por qué no se predica muchas veces? Porque da miedo. Sí, uno no le gustaría estar en un lugar en donde si haces algo mal te matan, ¿no? Y menos de esta forma tan terrible, de manera fulminante. Pero eso pasó. Entonces nosotros, ¿qué es lo que nos lleva el autor de Hebreos? Es decir, no tenemos que morir, por así decirlo, en el lenguaje del Antiguo Testamento, ¿no? Y de la figura que estaba mostrando, de de no morir en el desierto, ¿sí? Porque la promesa está. ¿Y cuál es la promesa del Evangelio? ¿Sí? Y es más, acá lo va a decir, porque también a nosotros se nos ha anunciado, ¿sí? A nosotros también se nos ha anunciado. A nosotros, ¿qué se nos anunció? Las buenas nuevas, como a ellos. Fíjense que la promesa de entrar en el reposo en el Antiguo Testamento era de alguna manera, para el autor de Hebreos, una equivalencia con el Evangelio en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque dice, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio, ¿sí? El Evangelión, buena nueva. ¿Como a quién? Como a ellos. ¿Como a quiénes? A los que estaban a los que tenían la promesa de entrar en en el reposo. ¿Sí? Entonces, vemos que el Evangelio se extiende de alguna manera, para el autor de Hebreos, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. En el Antiguo representando un reposo, ¿sí? Una tierra donde fluye leche y miel, donde no hay enemigos, donde está todo tranquilo, en donde van a ser prosperados. Y en el Nuevo Testamento, nosotros, el Evangelio, la salvación, ¿sí? Donde ese concepto que tenían los judíos de tierra próspera, de prosperidad, ¿sí? De no ser atacados por enemigos, de ser una nación fuerte, cambia, ¿sí? O se profundiza a un nivel más espiritual, ¿sí? Si se puede decir, en donde no es solamente prosperidad, que es lo que tenemos nosotros, sino prosperidad espiritual y prosperidad eterna, ¿sí? Como la vida. Entonces a nosotros también se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no les provechó el oír la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué no aprovecharon? ¿Por qué no, cuando se habla de aprovecharse, no es como nosotros lo entendemos hoy en día, ¿sí? De ser más vivo, de querer tener una ventaja, ¿sí? Sino es obtener los beneficios de, ¿sí? Pero no les aprovechó el oír la palabra, sino obtuvieron los beneficios de oír, ¿sí? Acuérdense que eso era, por eso pecaron, ¿sí? Porque oyeron y no, y fueron incrédulos.
Oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Fíjense, la fe va a ser la clave de todo esto. Si ellos hubiesen oído con fe, hubiesen llegado al reposo. Pero ninguno de esa generación, salvo, bueno, Moisés no entró, pero después tuvo que ir Josué, sí, que después lo va a mencionar a Josué, solamente algunos pudieron entrar, pero muy poquitos, sí, porque no tenían fe, no habían tenido fe, no oyeron con fe. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Fíjense que nos está hablando a nosotros. En este punto está haciendo una comparación entre el antiguo, entre el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y la iglesia que somos nosotros. Pero ahora nos habla directamente a nosotros, los que creímos, nosotros los que tenemos nuestra fe depositada en Cristo, los que estamos constantemente con fe, por así decirlo, los que estamos creyendo en Cristo, nosotros sí entramos en el reposo, nosotros entramos. Fíjense que no es como los que estaban en el desierto, que estaban yendo hacia la tierra prometida, que estaban yendo hacia el reposo, sino que ¿qué? Nosotros ya entramos en el reposo, ¿sí? Entramos, es una palabra muy importante. Nosotros ya estamos en el reposo. ¿Y acá qué va a hacer? ¿Sí? Va de vuelta a enfatizar la incredulidad. Sí, hasta ahora hay una pregunta con respecto a esto del reposo. Si no hay ninguna pregunta, seguimos. Sí, a veces tenemos que recordar el Antiguo Testamento. Sí, en realidad tenemos que saber casi todo el Antiguo Testamento, sobre todo el Pentateuco, para poder entender bien a profundidad todo esto. Entonces, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo de vuelta. Sí, versículo 11 va a ser este, no entrarán en mi reposo. Si los que no tienen fe no obtienen el favor de Dios, sino que ¿qué obtienen? La ira de Dios. Si ese va a ser el contraste entre los que tienen fe, que tienen la provisión de Dios, que tienen el reposo de Dios, y lo contrario que sería la ira. ¿Sí? La ira contraria al reposo, como antítesis, ¿sí? Mi ira y mi reposo. ¿Sí? Se dan cuenta de las frases que se usan. Mi ira contrario a mi reposo. Nosotros entramos al reposo y nos apartamos de la ira, que eso también va a ser una de las palabras que vamos a utilizar cuando hablemos acerca de los sacrificios. ¿Sí? Cristo es el sacrificio perfecto, que expió, que fue un sacrificio propiciatorio por nuestros pecados. ¿Sí? Y cuando hablamos del sacrificio de Cristo, nos salvó, sí, pero una de las cosas que nos salvó, que ya se los dije, es de la ira de Dios. ¿Sí? Jesús nos salva de Dios, de la ira de Dios también, porque el pecado merece la ira de Dios. Sin embargo, con ese sacrificio que aplaca la ira de Dios, que saca la ira de Dios, y de alguna manera tira toda esa ira de Dios, esa copa de ira, ¿sí? Acuérdense que Jesús menciona en el Getsemaní el tema de que pase de mí esta copa. ¿Sí? Y si vemos Apocalipsis y también dos o tres versículos en el Antiguo Testamento, las copas tienen que ver con la ira de Dios. Jesús tomó la copa de la ira de Dios sobre sí mismo. Entonces, cuando Él toma esa copa de ira por nosotros, entonces nosotros ya no tenemos que tomar esa copa. Ya no tenemos la ira de Dios sobre nosotros, sino que tenemos, ¿qué? Su reposo. Sí, obviamente esto va a ser una ampliación, ¿sí? Que va a hablar después específicamente con los sacerdotes, el ministerio sacerdotal, todos los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, estaban hablando de Jesús, ¿sí? Dice, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, ¿sí? Este es un versículo raro, sobre todo por esto, estaban acabadas desde la fundación del mundo. Básicamente lo que quiere decir es que
Acabadas quiere decir que ya estaban hechas desde la fundación del mundo. Las obras de ellos ya estaban hechas desde la fundación del mundo y esto puede tener diversas interpretaciones. ¿Sí? Para los que creen en la predestinación, ¿sí? O que creen en el calvinismo o agustinianismo, ¿sí? O con un énfasis en la predestinación paulina, ¿sí? Son diversas maneras de llamar a las diversas teorías o propuestas acerca de la salvación y cómo se maneja la salvación, que las obras estaban de antemano ya hechas, ¿sí? Por lo tanto, ellos ya no iban a entrar en su reposo, ¿sí? Porque ya Dios había visto de alguna manera sus obras o ya se habían establecido sus obras para que ellos no entraran, ¿sí? Esas van a ser diversas interpretaciones acerca de este versículo en particular, ¿sí? Un versículo bastante oscuro. Versículo 4 dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y acá va a haber un argumento que no va a ser solamente de Moisés, que va a ser un argumento de Génesis, ¿sí? Génesis capítulo 1 y 2, ¿sí? La creación de Dios. Acuérdense, la creación se hizo en 6 días, al séptimo descansó, ¿sí? Eso es lo que nos da testimonio en las Escrituras. Y de vuelta va a mencionar, no entrarán en mi reposo, ¿sí? Del Salmo 95. Entonces, ¿qué es lo que va a estar haciendo? ¿Sí? Lo que va a decir es, va a utilizar una figura. No va a hablar literalmente del séptimo día de Dios, ¿sí? Sino que lo va a utilizar como argumento para decir de que hay un reposo preparado para nosotros. ¿Y un reposo de qué? De nuestras obras, ¿sí? Va a ser muy importante de nuestras obras, que es lo que va a decir acá, ¿sí? Que también ha reposado de sus obras, que va a mencionar en el versículo 9. Volvamos acá, versículo 4. Dice que Dios reposó de sus obras al séptimo día. Versículo 5, que el pueblo de Israel iba a entrar en un reposo, ¿sí? Acá habla negativamente. Dice, puesto que faltan algunos, que algunos entren en él. No entramos todos en el reposo. Dios es misericordioso, Dios es paciente y permite que nosotros no perezcamos en el desierto, por así decirlo, y podamos entrar en el reposo, que tengamos tiempo de entrar en el reposo. Sí, como dice la Biblia, hasta que la plenitud de los santos entre, sí, entre en el reposo. Entonces, y a aquellos a quienes primero se les anunció las buenas nuevas, no entraron a causa de la desobediencia. De vuelta, está hablando del pecado de no oír la voz de Dios, tener un corazón duro, un corazón endurecido, un corazón malo, un corazón incrédulo, ¿sí? Que se aparta de Dios, por lo tanto, esa es la desobediencia. Y otra vez termina hoy, de vuelta la palabra hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David. Fíjense al principio que dijo, por medio del Espíritu Santo. Y acá habla de David, habla del autor humano. ¿Sí? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Sí? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es la última vez, ¿sí? Es la última vez que va a decir en este capítulo 4 acerca de tratar de no endurecer nuestros corazones, sino que oír siempre hoy la voz de Dios. ¿Sí? No para mañana, no para otro día, es para hoy que hay que em, tener en cuenta, ¿sí? La voz de Dios. Entonces, vemos que estas dos comparaciones, estas dos partes de la escritura, van a ser utilizadas para hacernos saber a nosotros que hay un reposo que es Cristo, ¿sí? Cristo es nuestro reposo y que nosotros tenemos que entrar en él por medio de la obediencia a la fe, ¿sí? Pero acá habla de sus obras, ¿sí? Obviamente siempre
Cuando pensamos en la salvación y pensamos en la fe y pensamos en la gracia y todo, como que descartamos las obras, ¿no? Cosa que que está bien. Pero acá habla de que Dios reposó de sus obras y después dice que nosotros también hemos reposado de sus obras, de nuestras obras, ¿sí? Pero ya vamos a llegar acá, solamente para que lo tengan en cuenta y y lo piensen, ¿sí? Dice, falta de algunos que entren en el reposo, ¿sí? Y que algunos no entraron en ese reposo por ser desobedientes. Y que por lo tanto el día para entrar en ese reposo es hoy, ¿sí? Y acá habla de Josué, ¿sí? Pero si Josué les hubiera dado el reposo, no hablarían después de otro día, de otro día, ¿sí? Esto va a ser un argumento que va a utilizar acá. Dice que Josué les dio un reposo, ¿sí? Si nosotros hablamos acerca de Josué, acuérdense que obviamente es muy lógico cómo el autor de Hebreos está haciendo la lógica, porque acuérdense, habló de Moisés, habló de la fundación del mundo, por ejemplo, los primeros versículos, ¿sí? En el primer capítulo, habló de los ángeles, ¿sí? Que fueron creados después, ¿sí? Si tenemos en cuenta, si tenemos el concepto lógico de creación de Dios, primero existió Cristo, ¿sí? El ser increado, que no tiene un inicio ni un final, Jesús siempre existió, por lo tanto, él sería el primer ser, ¿sí? La primera persona de Dios. Después está la creación de los ángeles, de todo el mundo espiritual, ¿sí? De forma lógica después están los 7 días de la creación, después viene Moisés y después viene Josué, ¿sí? Así que todo tiene un sentido, tiene un sentido muy lógico la forma en la que presenta los argumentos em, el autor de Hebreos, ¿sí? Y habla de Josué. Cuando nosotros vemos la palabra de Josué, ¿sí? Sobre todo en los padres, si ustedes se acuerdan, nosotros vimos distintas personas, ¿sí? Personajes que aparecieron en los primeros años del cristianismo, ¿sí? Y si ustedes ven los comentarios acerca de justamente el libro de Josué, ustedes van a ver que ellos ponen como Jesús. Dice que Josué es la misma palabra que Jesús, ¿sí? Ese va a ser un argumento muy interesante. Va a ser algo es bastante revelador en cierta manera, porque Josué, de alguna manera es la persona que va a ir de forma de a poco viendo el territorio y conquistando cada parte de Canaán, ¿sí? De la tierra prometida a los padres. ¿Sí? Josué va a ser la persona que va a ser encargada después de Moisés de liderar el pueblo de Dios a través de la tierra prometida para tener victoria em, sobre esa tierra y poder finalmente conquistarla plenamente, ¿no? Entonces, si Josué les hubiera dado el reposo, no hablarían después de otro día. ¿Por qué? Miren acá que hay dos citas. Primero, en Deuteronomio 31:7. Sí, dice, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti, y él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Sí, va a ser algo muy parecido a lo que dice Josué 1:9, si ustedes se acuerdan bien. Eso se lo dijo Moisés a Josué, ¿sí? Que iban a entrar en la tierra que Jehová juró, la promesa, y que él iba a ser heredero. Y hay otra cita, Josué 2:4. Ahora pues Jehová vuestro Dios ha dado reposo, palabra muy importante, a vuestros hermanos.
como le había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, como Moisés, siervo de Jehová, os dio, acuérdense, Moisés el siervo, os dio al otro lado del Jordán. Sí, acá es cuando ya Josué estaba en sus últimos años. Pero dice acá que no hablaría después de otro día. ¿Sí? ¿Y a qué se está refiriendo con después de otro día? Porque Josué, si bien conquistó mucha o gran parte del pueblo, ¿sí? De la tierra, no lo conquistó completamente. ¿Sí? Cuando se habla de completamente, me estoy refiriendo de forma eterna. ¿Sí? En la tierra de Canaán que le había prometido Jehová a Abraham y a su descendencia, ¿qué era? Era que él iba a tener una heredad perpetua, ¿sí? No solamente en términos de hijos, ¿sí? De tener descendencia, sino de tener una posesión de forma perpetua, ¿sí? Eterna, quiere decir eso. Entonces es muy importante que el autor utilice a Josué, porque va a decir, Josué conquistó gran parte, ¿sí? Lo conquistó y hizo la voluntad de Dios, sí. Pero ¿qué pasó? No la conquistó perpetuamente, porque después vemos que se divide, por ejemplo, la tierra, porque vemos que después son llevados cautivos, ¿sí? Babilonia y etcétera. ¿Sí? Vemos que no fue conquistada perpetuamente. Por lo tanto, si bien entraron en el reposo de forma literal, no entraron en el reposo de verdad, porque siempre tuvieron que hacer obras, tuvieron que ir y conquistar, tuvieron que ir y mantener, tuvieron que ir y tener que luchar contra otros pueblos, porque tuvieron que ser cautivos y tuvieron que volver de vuelta para hacer, seguir obras, seguir construyendo el tabernáculo, sí, Esdras, Nehemías, por ejemplo, tuvieron que volver siempre a hacer obras, siempre. Por lo tanto, dice, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y acá, bueno, ¿a qué se está refiriendo con este reposo para el pueblo de Dios? Fíjense, porque el que ha entrado en su reposo, sí, acá nos está hablando de nosotros, también ha reposado de sus obras. Cuando se habla de reposo, en este contexto, sí, en el reposo del pueblo de Dios, está hablando de reposar en la obra de Cristo completa. ¿Sí? ¿Por qué? Fíjense, dice como Dios de las suyas. ¿Sí? El que ha entrado en su reposo, si nosotros estamos en Cristo, entramos en el reposo. ¿Sí? Nosotros lo vimos eso. Si nosotros entramos en Cristo, entonces entramos en el reposo. Y como estamos en Cristo, en el reposo que Cristo nos da, que es Cristo, nosotros reposamos de nuestras obras, porque Dios ya reposó de sus obras. ¿En dónde? Obviamente en Génesis, pero acá lo que está hablando es más en un sentido escatológico con la obra de Cristo. ¿Se entiende la lógica? Nosotros entramos en el reposo, en Cristo. Nosotros reposamos de nuestras propias obras. ¿Por qué? Porque Dios reposó de las obras en la persona de Cristo, obteniendo la salvación para nosotros, sin nosotros tener obras. ¿Sí? De eso está hablando. Obviamente no está hablando de reposar de sus obras, de, por ejemplo, creer, ¿sí? De hacer buenas obras, de exhortarnos unos a otros, ¿sí? Es lo que dice todo el tiempo, sino que de la obra completa de salvación. Nosotros reposamos de esas obras porque Dios reposó de las suyas y las reposó o reposó de esas obras ¿en qué momento? En la obra consumada de Cristo en nosotros. Por lo tanto, este pasaje, sí, si bien es bastante complejo, son pasajes bastante complejos por la lógica que tienen, están hablando de Cristo. ¿Sí? De Cristo como nuestro reposo, de Cristo como nuestro reposo de las obras.
¿sí? De que nosotros estamos yendo llevados por el desierto para reposar, pero que en realidad ya estamos en el reposo, ¿sí? Es de alguna manera una paradoja. Y una paradoja que lo vimos al principio, ¿sí? Cuando nos dice santos. Somos santos, pero no somos santos. Somos santos porque somos declarados santos, pero no somos santos porque todavía tenemos que ser santificados. Acá es la misma lógica. Ya estamos en el reposo, pero estamos yendo a nuestro reposo. Estamos en el reposo porque estamos en Cristo, pero todavía tenemos que llegar a la presencia gloriosa de Cristo. ¿Sí? Nosotros ya reposamos de nuestras obras porque las obras las hizo Cristo, pero tenemos que creer, tenemos que persistir, tenemos que retener lo que nosotros tenemos. ¿Sí? Tenemos que proseguir hacia la meta. Sí, hay ciertas obras, por así decirlo, pero no reposamos en esas obras, reposamos en la obra completa de Dios. Y entonces eso va a ser la lógica de va a ser toda la lógica de estos versículos, ¿sí? Em, de toda esta argumentación, ¿sí? Del reposo, del no ser incrédulos, de tener un buen corazón, de no endurecerlo, de oír su voz, ¿sí? Porque acordémonos que la voz de Dios es Cristo, ¿sí? Lo vimos en el capítulo 1. Por lo tanto, todo tiene que ver con Cristo. Todo tiene que ver con Jesús, ¿no? Y no es para menos, todo tiene que ver con Jesús. Pero específicamente en este libro, todo tiene que ver con la supremacía de Cristo por sobre todo. ¿Alguna pregunta? Si no hay ninguna pregunta, proseguimos. Hola Pablo, Sí, ¿cómo va? ¿todo bien? La parte que dice, porque si Josué les hubiera, el 8, si les hubiera dado Sí, reposo, yo interpretaba como que les había dado reposo porque habían entrado a la tierra de Canaán. sí, O sea, como básicamente, literalmente eso, más que no sabía esa parte que habías explicado. Como que claro, por ahí como que se interpreta esa parte que solamente porque introdujo al pueblo de Dios a la tierra prometida y por medio de eso dio, no, o sea, Josué no dio reposo definitivo, ¿no? claro. Sí, sí, acá, Está bueno lo que estabas diciendo. claro, es muy interesante. Yo creo que es muy interesante sobre todo cómo lo argumenta el autor, porque primero que menciona a Josué, ¿no? Después de haber mencionado a Moisés, ¿no? Como si fuese o como el sucesor, ¿no? Primero eso, ¿no? Poniendo de alguna manera que Cristo, ahora que es mejor que Moisés, obviamente va a ser mejor que Josué, ¿no? Después también está buena la interpretación que le dan los padres acerca de Josué, ¿no? Llamándolo a Josué Jesús. Sí, es algo que va a ser muy... Se lo voy a buscar, es más, le voy a leer. Yo se la mostré esta, ¿sí? La Biblia patrística, con comentarios de los padres. em, Son como mini comentarios, ¿sí? No, no son tan... Es un libro es algo interesante, simplemente para que lo tengan. Eh, Esto no, en Argentina no lo vi, no vi este libro, lo traje de afuera, de Chile, porque no estaba. Sí, hablando acá de... Esto tiene todo, ¿no? Antiguo, Nuevo Testamento. em, Tiene el texto arriba y tiene algunos versículos, ¿sí? No todos los versículos, pero algunos versículos comentados. Em, por ejemplo, uno llamado Orígenes de Alejandría. Orígenes de Alejandría, justamente de Alejandría. em, y él dice, pienso yo, hablando solamente de Josué, ¿sí? Pienso yo que debido probablemente a su labor como espía, se llama Oseas y no Jesús. Y se llama hijo de Nun, ¿sí? Está hablando em, de la palabra de Josué, ¿sí? Pero una vez retornado de la obra,
que ha terminado, y estando todo el pueblo atemorizado, y siendo solamente él el único en animar al pueblo que tropieza, levantando su desesperación, allí entonces Moisés le puso por nombre Jesús. Sí, eso es lo que dice el comentario. No el hijo de Nun, sino este a quien le había dicho Moisés, acomoda el ejército y combate contra Amalek. Entonces, este es uno de los comentarios. Sí, acá lo que están debatiendo, lo que están nombrando, hay varias citas, ¿sí? Lo que están nombrando algunos de los autores es algunas controversias con la palabra Josué y la palabra Jesús, ¿sí? Pero solamente para que ustedes em, sepan que va a ser un comentario muy, si ustedes ven algún libro de ellos, o un comentario de Josué de los padres, va a tener que Josué es llamado Jesús, ¿sí? Y después, siguiendo con esa observación, es muy interesante también la interpretación porque habla siempre de otro día, ¿no? Y siempre cuando hablamos de otro día quiere decir que ese reposo no fue suficiente. Sí, y obviamente eso lo vemos en todo el libro de jueces, porque vemos que están de lucha en lucha, de batalla en batalla. Después vemos todos jueces, por ejemplo, ¿no? Jueces que es el pueblo de Dios no teniendo reposo nunca por causa de su pecado, sí. Pero justamente al tener siempre ese pecado, siempre volver a la idolatría, volver a los ídolos, em, y sobre todo con todos los profetas, era justamente todo el Antiguo Testamento está mostrando que el haber llegado a la tierra no era el verdadero reposo, ¿no? En realidad es eso, el Antiguo Testamento es una muestra de que el reposo no puede ser físico, no es un lugar, sí, que en realidad ese lugar representa algo más. Pero bueno, justamente ese es el punto de todo el libro de Hebreos, ¿no? De que todo lo anterior, todo el antiguo, en realidad es una sombra de lo que había de venir, de el día, que es el día de hoy. Por eso siempre se habla de hoy, ¿sí? Si escuchan la voz de Dios, hoy, ¿no? Y el hoy de Dios es Cristo. Entonces ahí es cuando habla de este reposo. Sí, es muy, muy buena muy buena observación y aparte se pueden hacer muchos contrastes, ¿no? Y podemos descubrir muchos contrastes. Por eso después dice que es un reposo para el pueblo de Dios. Cristo es el reposo del pueblo de Dios, de alguna manera. Eh, entonces, vamos a seguir con el 11, ¿sí? Muy interesante este 11. ¿Por qué? Porque va a ser como a modo de conclusión, ¿no? Ya habló del reposo, habló de Cristo como el reposo, habló de Cristo como el sumo sacerdote, el apóstol, ¿sí? Vemos que hace esas comparaciones entre los corazones del pueblo de Dios y el corazón que tenemos que tener nosotros, ¿no? Que cree, que persevera, que retiene, ¿sí? Que se acuerda, que oye la voz. Fíjense lo que dice, pues, de vuelta, ya que pasó todo esto, por lo tanto, procuremos, ¿sí? Tiene que ver con una acción continua, tenemos que estar atentos, tenemos que estar todo el tiempo con la mirada fija a entrar en aquel reposo, ¿sí? Y fíjense que es como que está de vuelta esta paradoja, ¿no? El de santos, pero no santos, en el reposo, pero no todavía en el reposo, ¿no? Nosotros como cristianos y como lectores de la Biblia, tenemos que ver que muchas veces hay tensiones, ¿no? Lo que muchas veces llamamos como tensiones, que somos, pero no somos. Sí, estamos, pero no estamos. Somos de Dios, pero todavía hacemos cosas que no son de Dios, por lo tanto, muchas veces hacemos lo que hace el mundo, pero no somos de este mundo, pero estamos en el mundo. Todas esas tensiones nosotros tenemos que ver a la hora de interpretar, sobre todo que están viendo hermenéutica. em, Obviamente esto es muy específico, ¿no? El tema de las tensiones es algo muy específico. Em,
Y yo siempre lo hablo con amigos, con gente con las que hablo, que les interesa de la Biblia, que leen la Biblia, ¿no? Y siempre les hablo de esta tensión, que yo muchas veces le digo que son paradojas lógicas, ¿no? Y paradoja lógica es una contradicción en sí misma, ¿no? Por ejemplo, el tema de ser santos, ¿no? Somos santos, pero no somos santos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero estamos en el mundo y somos del mundo en realidad. Pero se está hablando de distintas cosas. Claro, yo, por ejemplo, lo tomo como oportunidades todavía, o sea, eternas oportunidades que todavía tenemos como para obtener ese reposo, en este caso, Mm, como un reposo eterno, pero que todavía no lo es. Como lo mismo que estás diciendo, pero como que la oportunidad sigue estando vigente por mm, más que no tengamos oportunidad. Es, claro. es muy loco. No, sí, sí, totalmente. Es que justamente creo que una de las formas de elevar nuestro conocimiento de la escritura y de nuestra interpretación de la Biblia es aceptar las tensiones que existen a la hora de interpretar, ¿no? Y esto es algo que nosotros tenemos que entender, ¿no? Esto, entramos en el reposo, pero tenemos que procurarnos de entrar en el reposo. Ya entramos, pero tenemos que procurar el entrar. Y es algo que estamos siendo constantemente yendo hacia la tierra prometida, de alguna manera. Pero para Dios nosotros ya estamos en la tierra prometida. Como le dije la semana pasada, Dios vive en el eterno presente, ¿no? Para Dios ya estamos ahí. Para Dios ya nosotros ya hicimos todo lo que pudimos hacer y si somos salvos, ya estamos con Él y ya Él está disfrutando de nosotros en el cielo. No lo entendemos porque, bueno, es Dios justamente, pero sabemos que es así porque Él está en todos lados al mismo tiempo, de la misma manera, de la misma forma, en cada segundo, milisegundo de la vida de todos nosotros, ya lo sabe y ya está ahí. Pero tenemos que procurar justamente entrar en el reposo, ¿no? Y esto también genera muchas veces problemas en nuestro entendimiento de la salvación, ¿no? Porque si nosotros decimos, si ya Cristo hizo todo y Él es nuestro reposo, ¿por qué tenemos que entrar en el reposo? O sea, tenemos que seguir haciendo obras para entrar en ese reposo. Y al parecer, si nosotros tomamos esto solo, sí, tenemos que procurar entrar. O sea, tenemos que hacer algo para entrar en Cristo, por así decirlo. ¿No? Tenemos que hacer una obra para entrar. Pero nosotros vemos acá que el que entró en ese reposo ya no tiene obras, porque tampoco Dios tiene otras obras aparte de la de Cristo. ¿Sí? Dios no puede hacer otra obra más grande que la de Cristo porque es la perfección de la obra de Dios. Entonces, a veces no nos juega en contra, ¿no? Esto, el que sí, pero no, el ahora, pero no todavía, ¿no? Cuando hablamos del reino de Dios, por ejemplo, que ahora estamos en el reino de Dios, pero en realidad el reino de Dios no está, ¿no? Que eso también fue una tensión que vimos en el capítulo anterior, no en el 3 sino en el 2, ¿sí? Cuando habla del reino de Dios. Em, entonces tenemos que procurar, o sea, ser diligentes, ser esforzados para entrar en ese reposo. ¿Y cómo? Acá lo va. Pablo, Sí, quisiera aportar algo. Yo sí, creo que también tiene que ver no solamente de entrar en un reposo en cuanto a la salvación y bueno, y a vivir en un camino, en el camino del Señor, sino que creo que habla más de vivir en la plenitud de Dios, o sea, en ese reposo que Dios preparó para nosotros, pero de una manera plena, no a medias. claro. Sí, está muy bueno. A mí me gusta mucho este hecho de saber para qué existimos, ¿no? Creo que el saber para qué existimos es lo que nos da vida plena, ¿no? Porque obviamente si vemos todo el peregrinaje del pueblo de Israel, ya sea con la generación que murió en el desierto, pero también con la generación que se estaba creciendo, que capaz
cuando Dios estaba dando las tablas, ¿no? Y estaba en el Sinaí, y había eh, fuego, relámpagos, ¿no? Acordémonos eso también de los ángeles, ¿no? Que los ángeles fue una manifestación de ángeles, ¿no? Eso es lo que dice el autor de Hebreos. Em, y, y vemos que seguramente los chicos estaban corriendo por ahí, ¿no? La generación que iba a llegar a la tierra prometida fue la misma generación, algunos, que literalmente vieron la gloria de Dios terrible, vieron, escucharon las voces como estruendo de Dios viniendo del Sinaí, y que seguramente vivieron también y vivieron que todos sus hermanos y sus familiares, sus padres, se hayan muerto en el desierto. Pero aún así ellos entraron en el reposo que Dios les había prometido. Pero ¿por qué entraron en el desierto y por qué digo que aún a pesar de todo eso encontraron vida plena? Porque justamente confiaron en Dios. ¿Sí? El reposar de nuestras propias obras nos hace que no confiemos en nuestras obras y que confiemos y que vivamos plenamente en la obra consumada de Dios, ¿no? Que es en realidad el argumento que va a dar después, ¿no? De Jesús como el gran sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque ya no tenemos que hacer sacrificios para estar en comunión con Dios. Estamos en comunión con Dios porque está Cristo. Entonces no tenemos que hacer más obras, no tenemos que preocuparnos por hacer, sino por vivir, ¿sí? No, no tanto por hacer, sino por ser, ¿no? Ser imagen de Dios, ser imagen de Cristo, llegar a la estatura del varón perfecto. Pero sí, sí, tiene que ver más que nada con esa vida de plenitud que nos da Dios y que nos pide que nosotros procuremos buscar, que es Cristo en realidad. Y la vida plena se encuentra en la persona de Jesús. Fuera de eso no hay plenitud. Pero muy buena observación. Siguiendo acá dice, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, ¿no? Pone a los israelitas que desobedecieron como ejemplo, ¿sí? Como ejemplo de que de desobediencia, ¿sí? De aquellos que no entraron en el reposo. Los que son desobedientes no entran en el reposo. Por eso también em, acá habla mucho acerca va a hablar, ¿sí? De la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿a qué fueron desobedientes? El problema de la desobediencia es siempre la palabra de Dios, ¿no? Eso va a ser el argumento que va a utilizar desde el 13, desde el 11 al 13, ¿sí? No hay que ser desobediente, hay que entrar en ese reposo, pero ¿por qué? ¿No? No es como no es que Dios se levantó un día y dijo, bueno, ustedes son desobedientes, así que no lo voy a dejar entrar. No fue algo aleatorio, no fue algo que Dios dijo, bueno, hoy me levanté dado vuelta y no tengo ganas de que ustedes no entren en el reposo. No fue lo que pasó. Lo que pasó fue que fueron desobedientes y cuando nosotros vimos acá, ¿a qué? A lo que habían oído. Fueron incrédulos a lo que habían oído. Por lo tanto, le provocaron, ¿sí? Por eso Dios estaba disgustado. Es algo que no analizamos, pero bueno, le produce disgusto a Dios. ¿Sí? Si vemos en el Nuevo Testamento, vemos que el Espíritu Santo se contrista. Fíjense, los que pecaron, los que desobedecieron, a causa de la incredulidad. Por eso no entraron en el reposo. ¿Pero por qué? Porque fueron desobedientes a la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios va a ser la cual, si no seguimos el ejemplo, o sea, si seguimos el ejemplo de desobedecer la palabra de Dios, entonces no vamos a tener reposo. ¿Sí? Como vimos en el capítulo 1, la palabra de Dios, y como vemos también en toda la Escritura, sobre todo Juan capítulo 1, la palabra de Dios es Cristo. ¿Sí? Por lo tanto, en primera instancia, la desobediencia es a Cristo, porque Cristo es la palabra de Dios.
es el logos de Dios, ¿sí? Y acá nos va a dar una descripción, sí, obviamente este versículos, la mayoría se los acuerda de memoria, em, pero vamos a analizar, ¿sí? De forma breve, ¿sí? Así vemos si podemos empezar por lo menos con la siguiente parte, ¿sí? Esta va a ser la conclusión del reposo, ¿sí? Cómo nosotros entramos al reposo, cómo nosotros tenemos esa, cómo adquirimos, cómo entramos, cómo permanecemos en ese reposo, ¿sí? No siendo desobedientes, obviamente, teniendo en cuenta que nosotros no tenemos que endurecer nuestros corazones, tenemos que oír su voz. ¿Por qué? Por causa de la palabra de Dios, ¿sí? ¿Y por qué a la palabra de Dios? Y eso es lo que va a decir toda esta oración, ¿sí? Primeramente, primera característica es viva, ¿sí? Viva. La palabra de Dios es viva. Cuando se habla de viva, sí, obviamente no está hablando de un ser vivo, sí, está hablando de que es activa, sí, de que no está muerta, de que permanece, de que está de alguna manera en comunicación perpetua con todo lo que ella dice, ¿sí? Siempre hay problemas, obviamente, con interpretar la palabra de Dios viva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros hablamos de las reglas, por ejemplo, vemos Levíticos, ¿no? Y vemos em, que si alguien tiene lepra, tenemos que quemar todas sus ropas, por ejemplo, ¿no? Y tenemos que sacarlo del campamento. ¿Cómo esa palabra puede ser viva para nosotros ahora? ¿No? ¿Cómo puede ser viva? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que preguntarnos cómo puede ser viva la palabra de Dios si nos manda a apedrear a aquel que nos profetiza algo y no se cumple, ¿no? A mí me gusta poner a la gente más o menos en jaque, ¿no? Con estas preguntas porque muchas veces no comprendemos la dimensión de decir que la palabra de Dios es viva, ¿sí? Porque si toda la palabra de Dios es viva, todo sirve para algo, todo tiene un sentido. ¿Qué hacemos con, por ejemplo, en jueces, cuando vemos a una mujer siendo descuartizada y llevando cada parte a cada tribu de Israel, ¿no? ¿Cómo entendemos eso? Claro, ¿cómo hacemos? Porque eso es palabra de Dios, es viva, es eficaz. Eso también discierne, como dice acá, los pensamientos y las intenciones del corazón. Cómo una descuartización puede, puede ser una palabra eficaz para nosotros hoy en día. Es complicado, ¿no? Cuando vemos Josué, ¿no? Que justo estábamos hablando de Josué. ¿Cómo puede ser que ir a un lugar y matar a todos hombres, mujeres, niños, animales? Porque eso es lo que le pide, por ejemplo, cuando vemos la conquista de Jericó, ¿no? No vemos algo bueno, algo lindo. Vemos un pueblo que va y mata a otro pueblo, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos la palabra de Dios siendo viva ahí? Ahí es donde siempre todo tiene que ir filtrado por por Cristo, ¿sí? Que es lo que está hablando todo el libro de Hebreos. Esta palabra es viva y es eficaz porque es Cristo la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿no? Les doy una aplicación, no les voy a dejar con la duda de cómo una descuartización puede ser em, viva, ¿sí? Puede ser una palabra viva de Dios. Por ejemplo, la historia de jueces, que es lo que nos cuenta en todos jueces, nos cuenta la desobediencia de Dios, ¿no? La desobediencia del pueblo a Dios, ¿sí? En ese contexto pasa esto, ¿no? Una descuartización, violación, descuartización de una mujer. em, Su esposo hace esa descuartización y manda una parte del cuerpo de la mujer a cada tribu,
¿no? ¿Qué es lo que nos está mostrando esto? Que los jueces, por más de que estaban todos, sí, que el pueblo volvía de alguna manera a Dios, no tenía el juez definitivo. ¿Por qué? Porque el juez definitivo va a ser Cristo, ¿sí? Aquel que va a poner el pueblo de Dios en orden va a ser la persona de Jesús. Entonces lo que nos está mostrando jueces es la incredulidad, es el corazón del hombre. Y también la infidelidad de la mujer, porque le había sido infiel. Sí, también. Sí, sí, absolutamente. 19. Sí, exactamente. Entonces, pero a final, ¿qué es lo que va a mostrar a todos jueces? ¿Y qué es lo que va a mostrar todo el Antiguo Testamento? Es a Cristo. Cristo como el modelo perfecto de. Cristo como la plenitud de. ¿Sí? Como el juez definitivo. Lo que está diciendo siempre todo el Antiguo Testamento es, por ejemplo, la gente en el desierto, ¿no? El pueblo. Mirá cómo sos. Eso me está diciendo a mí. Sí, está bien, yo no voy a hacer una infidelidad. Dios quiera que no. Pero cuando yo peco, hago lo mismo. Soy infiel. Sí, ¿qué me cuenta la historia de Oseas, por ejemplo? ¿No? Que Oseas se casa con, o Dios lo manda a casarse con una prostituta, muchos dicen, ¿sí? Unos dicen que era una, otros dicen que en realidad se casó dos veces, no importa. ¿Cómo, no, cómo una prostituta me representa a mí o me enseña? Y lo que está diciendo es que, lo que está diciendo Dios de una forma muy cruda, me está diciendo a mí que muchas veces yo soy eso. ¿Sí? De una forma gráfica justamente ahí, de que yo soy infiel a Dios y a pesar de mi infidelidad, Él me compró, ¿sí? Acuérdense que es, la esposa es comprada por 30 monedas de plata, las mismas 30 monedas de plata que Judas pagó por Jesús, ¿sí? Es toda una comparación, es de alguna manera profético eso, ¿no? Que Jesús fue vendido como un esclavo, ¿sí? Y fue esclavo para que nosotros seamos libres, y hay toda una cosa poética, es tremendo, pero nos está diciendo eso, ¿no? Y cómo todo eso malo en realidad nos está mostrando a nosotros la necesidad de hoy que tenemos de Cristo, de que nosotros no somos mejores que el pueblo de Israel, no somos mejor que un infiel, no somos mejor que un asesino, no somos mejor que ninguna de esas personas. Tenemos la necesidad de Cristo de la misma manera que todo el pueblo de Israel tenía la necesidad del Dios, de ese Dios vivo, ¿sí? El Antiguo Testamento es un testamento acerca del pecado de nosotros. Yo prediqué hace un par de meses ya del Salmo 51, creo que se los dije, del Salmo 51, ¿no? Cuando David peca con Betsabé, ¿no? Y si nosotros vemos em, para el sermón, ¿no? Mi introducción fue hablar acerca del pecado, ¿no? Y una de las cosas que mencioné es que en la Biblia del pecado se habla literalmente en toda la Biblia. No hay solamente un capítulo, hay tres capítulos en donde al hombre se lo menciona como bueno, sin ningún tipo de pecado, sin ninguna referencia al pecado, ¿sí? Sin que el hombre sea activamente malo. En el principio, que es cuando literalmente Dios crea al hombre, en el segundo capítulo, donde habla de cómo Dios, de Génesis, ¿no? De cómo Dios em, nos manda a nosotros ser administradores y multiplicarse y expandir el Edén. Y en Apocalipsis, ¿sí? El último capítulo de Apocalipsis, cuando hay cielo nuevo y tierra nueva. Pero desde Génesis capítulo 3 hasta Apocalipsis capítulo 21, ¿sí? Capítulo 20, todo es pecado, es el hombre haciendo el pecado y Dios siempre salvando, ¿sí? Siempre, todos y cada uno de los capítulos. Sí, la Biblia es un testamento acerca de nuestro pecado y lo malo que somos. Y lo bueno que es Dios, en contraste, ¿no? Lo bueno que es Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios es viva. ¿Por qué? Porque nos sirve y nos sirve toda. Porque nos da vida a través de ella, porque Cristo es la palabra viva.
Esa es la primera, ¿sí? La primera aptitud, la primera característica de la palabra de Dios es viva y es eficaz. Sí, eficaz. Una palabra media rara para utilizar, em, sobre todo nosotros que estamos muy acostumbrados a ser eficaces, ¿no? Siempre a tratar de buscar la manera más rápida de hacer algo. Con todas las millones de cosas que hacemos, tratar de ser más eficaz, ¿no? Pero dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿sí? Pone como dos características juntas. Viva y eficaz, obviamente, lo de eficaz tiene que ver con lo que va a decir después, que es que va a ser todo aquello a lo cual fue enviado, ¿sí? Todo lo que la palabra dice se va a efectuar, ¿sí? Eso tiene que ver con la palabra eficaz, ser preciso con lo que va a hacer, ¿sí? Por ejemplo, la palabra de Dios es la que nos salva, ¿sí? Si nosotros escuchamos la palabra de Dios y creemos en lo que la palabra de Dios nos dice, nos salva. Entonces, ¿es eficaz en qué? En salvarnos, ¿sí? Por ejemplo, cuando vemos em, Romanos, cuando se habla de la salvación en el capítulo 1, ¿sí? Vemos que la palabra de Dios, ¿sí? Que es encarnada en Cristo, que es la palabra, la voz de Dios, capítulo 1 de Hebreos, es efectiva para salvar. ¿Sí? Dice que nos va a salvar. Entonces, cuando habla acerca del juicio, por ejemplo, la palabra de Dios también nos habla acerca del juicio. Cristo vino para salvar, pero la segunda venida de Cristo va a ser para juzgar. Entonces sabemos que va a ser también eficaz en juzgar la palabra de Dios. Si nosotros somos salvados o somos condenados por medio de la palabra de Dios. Entonces, todo eso tiene que ver con eficaz, ¿no? No solamente en lo bueno, sino también en el juicio. Entonces, va a hacer lo que tenga que hacer, tanto para salvar como para condenar. ¿Sí? Aquellos que no creen ya han sido condenados, ¿sí? Juan 3 16 17 18 19. Los que creen en esa palabra de Dios, en Cristo, van a ser, van a tener vida eterna, pero los que no creen ya han sido condenados, dice. Y fíjense, va a utilizar un elemento, ¿sí? Un elemento de comparación. Dice que va a ser más cortante que espada de dos filos, ¿sí? Más cortante que espada de dos filos. ¿Sí? La espada de dos filos era una espada que normalmente justamente tenía dos filos, ¿sí? Que se utilizaba para rasgar bien la carne, ¿sí? Para hacer daño justamente en los dos filos. ¿Sí? Si nosotros tenemos un cuchillo, es una espada, un cuchillo de un solo filo. ¿Sí? Pero si ponemos, por ejemplo, una espada que vemos a veces en las películas, tienen dos filos. ¿Sí? Si nosotros vemos, no sé, Crónicas de Narnia o vemos El Señor de los Anillos o alguna, alguna película así de aventura, medio medieval, va a tener una espada normalmente de dos filos. Es una espada que penetra, dice, hasta partir el alma. Entonces, obviamente no es una espada literal, es una espada de alguna manera espiritual que parte el alma y el espíritu. ¿Sí? Acá tiene una dualidad. ¿Sí? Hay dos teorías acerca de cómo somos nosotros, cómo está constituido el hombre. ¿Sí? Si somos tripartitos o somos bipartitos. ¿Sí? Están las dos posturas dentro del mundo teológico. Eh, Obviamente el testimonio normalmente de la escritura nos presenta al hombre como tripartito, ¿sí? Espíritu, alma, como dice acá, y cuerpo, ¿sí? Pero muchos prefieren directamente tratar de no hacer diferencias entre el alma y el espíritu, sino dejarlo como un misterio y dicen que es bipartito, una parte material y una parte inmaterial. Sí, eso se lo digo como aclaración, porque no todos los autores piensan hacer lo mismo acerca de la constitución del hombre. ¿Sí? No, no tenemos que, em, tienen que saber eso, ¿no? Sobre todo si van a leer algún comentario o algo, no todos piensan igual.
Entonces, fíjense que penetra hasta partir. Sí, ahí tiene que ver no solamente con partir en el sentido literal, sino que tiene que ver con, de alguna manera, separar, ¿sí? No tanto como partir como una espada literal que atraviesa, sino que separa, ¿sí? No que separa el alma del espíritu, ¿sí? Que algunos piensan eso, sino que separan los pensamientos y las intenciones del corazón. Sí, el problema de nosotros, que es lo que va a mencionar, que lo mencionó siempre, ¿cuál es? El corazón. Sí, de eso estaba hablando. Acordémonos, y lo digo a modo de aclaración, que muchas veces nosotros olvidamos que estos versículos están enfrascados en un contexto. Sí, y muchos, o casi todas las personas que yo escuché en toda mi vida, nunca mencionan el corazón con respecto a lo que está hablando antes. Sí, es como que lo tomemos como un versículo, sí, un hermoso versículo, pero lo descontextualizamos de lo que estaba hablando anteriormente, ¿sí? Ya vino hablando del corazón, ya estuvo hablando del corazón, el mal corazón, el corazón endurecido, no endurezcáis vuestros corazones, ¿sí? ¿Por qué nosotros no tenemos que endurecer nuestros corazones? Justamente porque, versículo 13, no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Cuál es nuestro problema? Que tenemos que dar cuenta. Nuestro problema no es tanto si nosotros hacemos las cosas bien, si nosotros nos va bien en la vida, si podemos hacer todo lo que queremos. El problema de nosotros siempre es Dios, sí, de alguna manera. Que muchas veces pensamos que nuestro principal enemigo es Satanás. Y en realidad lo que quiere hacer Satanás es que nosotros tengamos que dar cuenta a Dios de las cosas malas que hicimos. Si es el acusador, nos acusa delante de Dios. Pero nuestro problema es que nosotros tenemos que dar cuenta. El problema del ser humano es que en algún momento va a tener que dar cuenta delante de Dios. No tiene escapatoria el hombre. No puede hacer como que está todo bien. No importa tampoco tanto las intenciones del corazón, sino el corazón en sí mismo. Si nosotros tenemos un corazón endurecido, entonces nuestras intenciones van a estar endurecidas. Y cuando nosotros tengamos que dar cuenta delante de Dios, entonces no vamos a poder resistir. Y tenemos dos formas de pasar ese juicio. Todos vamos a ser juzgados, ¿no? Como dice Primera de Corintios, capaz van a pasar nuestras obras por fuego. Y si nosotros creamos, hicimos, construimos sobre el fundamento de Cristo, podemos construir con madera, con heno, con paja, o podemos construir con piedras preciosas, con oro, ¿sí? Con cosas incorruptibles. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Está construyendo con diamante, con oro, con piedras preciosas o qué es lo que estamos construyendo? ¿Cuál es el objetivo de la vida de nosotros? Que tengamos que hacer las cosas bien, que seamos buenos, que sirvamos en la iglesia, que estemos todos los domingos, o cuál es el objetivo de nuestro corazón, cómo está nuestro corazón, abierto a Dios, escuchando la palabra de Dios, o está cerrado. Y ese va a ser el problema de estos hebreos, ¿sí? De estos judíos que estaban en el cristianismo. Que sus intenciones del corazón no se endurezcan, que su corazón mismo no esté endurecido, que esté abierto a la palabra de Dios, ¿sí? Así que de esta manera termina el argumento del reposo del corazón y de cómo Cristo es nuestro reposo, ¿sí? Así que si alguien quiere orar, paren que pauso la grabación.